El material audiovisual en este video ha sido utilizado única y exclusivamente con fines de ilustración y de entretenimiento. El contenido presentado puede herir la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción. Claude Farlequin. Curiosidades y documentales. ¿Cómo están mis arlequines? Y este es el primer video de este año. Un saludo de su servidor y amigo Claude. Y bueno, ya desde el mes pasado, mis arlequines, he tocado muchos temas de los fantasmas y de los entes. Y en este caso, rascando en las historias de lo paranormal, un caso bastante interesante llegó, y que también fue inspiración para una película. Este tema es muy interesante y seguro te va a encantar, así que vamos directamente con el video. El caso de Carla Morán, también conocido como el caso de Doris D. o el caso de Doris Bitter, representa uno de los casos más intrigantes, pero menos estudiados dentro de la parapsicología. Fue este el caso que inspiró la película El Ente, que te recomiendo que veas para que tú puedas visualizar un poco mejor de qué estamos hablando, la cual a su vez se basó de la novela del mismo nombre de Frank de Felista, que escribió en base a los escalofriantes hechos reales de los que Doris Bitter padeció. Bueno, vamos a hablar de Doris Bitter. ¿Quién es Doris o Carla Morán? Era una madre soltera que vivía en una casa de Culver, California, con sus 4 hijos, una niña de 6, 3 varones de 10, 13 y 16, todos de diferentes matrimonios. Su vida relativamente tranquila comenzó a ser trastocada cuando en mayo de 1974 se desataron los primeros episodios de lo que sería una larga pesadilla, tan larga que la seguirían por años enteros. En concreto, Doris había empezado a sufrir ataques sexuales por parte de una entidad invisible a la que ella, basada en los traumantes contactos que había tenido con dicha entidad, le atribuía la forma de un atacante masculino, alto y fornido. Aquella entidad abusaba de Doris por las noches. La tocaba, la forzaba violentamente contra su cama y después la golpeaba y abusaba sexualmente de ella. Tras repetirse el episodio numerosas veces, Doris buscó ayuda psiquiátrica. Mas, al recibir un diagnóstico de normalidad, fue a buscar ayuda en investigadores de la Universidad de California. Fue así que acudió al laboratorio de parapsicología, donde logró contactar con su director, el Dr. Barry E. Tave, un psiquiatra e investigador escéptico. En un primer momento, Tave pensó que la historia era una mera construcción imaginaria y los supuestos ataques no eran más que un complejo de exteriorizaciones y percepciones producidas por algún trastorno mental de Doris, aunque cuando ella le mostró las extrañas y terribles marcas, algunas en la zona genital que el violador invisible le había ocasionado, Tev pensó que su hipótesis de trastorno era casi seguramente insuficiente, ya que
En el marco de los parámetros de la ortodoxia científica, no era posible explicar con rigor y completitud el caso. Intrigado, Dave tomó interés en el caso y entrevistó a Doris y a sus hijos y a sus vecinos, obteniendo tanto de sus hijos como de algunos vecinos las declaraciones de que habían sido testigos del abuso de la entidad invisible a la que, de este momento, se le empezó a llamar el ente. Pese a esto, Dave no dejó de aferrarse a la posibilidad de que todo tuviese su raíz en la mente de Doris, por lo cual contactó con el hipnotista Kerry Gaynor en vistas de encontrar recuerdos perdidos en el subconsciente de Doris para que, de alguna manera, pudiese dar la llave del caso. No obstante, nada se sacó de las sesiones hipnóticas y, entre tanto, el ente seguía deleitándose en sus salvajes abusos. Finalmente decidieron trasladar un equipo científico dirigido por Dave y Gaynor al domicilio de Doris. Mientras el equipo proseguía con sus investigaciones, el estado de Doris empeoraba cada vez más y hacían temer en algunos médicos la posibilidad de que ella acabase sumergida en un estado crónico e irreversible de esquizofrenia. Como ninguno de los miembros del equipo había enfrentado algo semejante con anterioridad, muchos de ellos, en parte por haber visto que casi no existían precedentes del caso semejantes, optaron por creer que los ataques cesarían a corto o mediano plazo. En un inicio habían creído, debido a que los ataques sucedían cuando Doris dormía, que el problema se reducía a ciertos tipos de trastornos psíquicos vinculados a la mecánica del sueño. Mas, tras ir desarrollando los hechos de la manera brutal y contundente en que se dieron, empezó a surgir en los investigadores la creencia en la posibilidad de que en efecto estuviesen lidiando con alguna entidad sobrenatural. Y es que, a diferencia de tantos fantasmas, el ente y sus secuaces no dudaron en manifestarse ante la presencia de los investigadores, por lo cual, en aquellos días en que el equipo estuvo en el domicilio de Doris, se reportó la presencia de esferas luminosas e inclusive se tomaron fotografías en las que aparecen unos arcos de luz que delataban la forma de las esferas. Mas, como es de esperar, ante aquellas fotografías cuya fama ha llegado a trascender, los escépticos hablaron de reflejos en el ente de la cámara, y la comunidad científica no las aceptó, aunque nunca se demostró ni que fuese un montaje, ni que fuese el producto de reflejos en el cristal de la cámara. Pero veamos ahora los hechos con más detalle, para lo cual resulta muy útil acudir a las palabras con que los propios Taft y Gaynor relataban ciertas cosas acaecidas en los días en los que los investigadores se realizaban en la casa de Doris. Fue en la segunda visita de la casa de Doris cuando los investigadores empezaron a ver cosas que les demostraron de manera contundente que lo que estaba ocurriendo no podía reducirse a un intricado problema psicológico del sueño. Empezaron a ver pequeños estallidos de luz. Sucedían rápidamente. Intentaron fotografiarlos, pero sucedían demasiado rápidos y no conseguían fijar ninguna. Trabajaron con una Polaroid y una cámara fotográfica de 35 milímetros. Estábamos en la cocina hablando con el hijo de 16 años de Doris cuando la puerta de un armario abajo se abrió de golpe y una cacerola salió disparada, dijo Gaynor. Salió volando y cayó 2 o 3 pies más allá del armario. Yo me asomé por si hubiese algún truco o alguien escondido en el armario, pero allí no había nada. Ahí es cuando empezó todo. La mujer empezó a chillar. Estaba en el dormitorio, nosotros corrimos hacia allá y fue cuando
aparecieron las luces y tomamos las instantáneas con la Polaroid. La mujer gritó: "Está en la esquina", y rápidamente tomamos una foto, pero salió descolorida. Doris volvió a gritar que estaba en la esquina y volvimos a fotografiar, otra vez descolorida. Pensamos que la cámara se había estropeado, así que tomamos una foto de control en el momento en el que Doris anunció que el ente se había ido. Y la foto salió perfecta. Con la Polaroid tomamos la foto más interesante de todas. Doris dijo textualmente: "Está delante de mi cara", y entonces tomamos la instantánea. En la foto se puede ver con claridad los botones de su ropa y las cortinas. Sin embargo, su cara aparece totalmente borrada. Repetimos la operación con idénticos resultados, y cuando ella dijo que se había ido, hicimos una foto de control y todo parecía normalmente. La tercera noche decidimos hacer una sesión en el dormitorio. Le pedí al ente que si realmente estaba allí, que apareciese. Entonces la luz salió de la pared y se desplazó hasta en medio de la habitación. Empezó a girar y a expandirse en todas direcciones. Teníamos a 9 fotógrafos profesionales distribuidos por la habitación disparando sus cámaras desde todos los ángulos. Fue increíble. Esa cosa flotaba en medio de la estancia y era dimensional. Es imposible falsificar algo así sin disponer de sofisticados sistemas láser. Dave contó que en realidad habían 3 esferas de luz, una verde amarillenta y 2 de luz blanca. Nosotros vimos bolas de luz. De algún modo las cámaras recogieron arcos luminosos, pero lo que nosotros vimos eran bolas de luz. Mas todo aquel episodio tuvo lugar luego de que, tras sufrir un espantoso ataque, Doris llamara a Gaylord a la medianoche para pedirle que fuera, ya que había sido agredida por 3 criaturas invisibles, 2 de las cuales le sujetaban las piernas para que la última, el ente, la penetre con brutalidad a sus anchas. Ella me llamó a mitad de la noche llorando y fui hacia allá. Tenía marcas azules y negras por todo el cuerpo, dijo Gaynor. ¿Cómo sorprendentemente se ve el número de criaturas que Doris mencionó, al igual que la distribución de funciones y aparte jerarquías entre las mismas? Conocía a la perfección, con el hecho de que justamente haya sido 3 las esferas de luz que los investigadores vieron, siendo 2 de ellas blancas, las criaturas que sujetaban, y una amarilla verdosa, el ente. Por otra parte, Doris también acotó que la entidad violadora había cobrado solidez mientras la violaba y que, a través del contacto con la misma, pudo darse cuenta con claridad, aún más en anteriores episodios, de que la entidad tenía la anatomía de un hombre fornido y de que, en efecto, era un espectro, pues inmediatamente después de saciar su desaforada libido, simplemente se evaporó. Finalmente, y a pesar de que cuando los investigadores llegaron no presenciaron ningún ataque sexual del ente, sí pudieron ver algo que les heló la sangre, algo que le hizo ver a Gaynor que en efecto Doris parecía estar en lo cierto cuando dijo de que el abusador invisible tenía la morfología de un hombre. Cuenta así Gaylord lo siguiente: primero vimos cómo se formaba la cabeza y seguida de los hombros. Después la luz fue descendiendo hasta una silueta, se dibujó entera. Era una luz verdosa amarillenta. Cuando todo pasó nos miramos unos a los otros, no podíamos hablar. Y Tef añade: cuando la aparición se esfumó, 2 jóvenes ayudantes se desmayaron y hubo que sacarlos fuera del dormitorio. En cuanto a la peligrosidad del ente,
Las siguientes palabras de Gaynor nos muestran que era ciertamente elevada, no solo para Doris, sino para cualquiera que osara intentar defenderla. Una vez el hijo de 16 años oyó a su madre llorar y fue al dormitorio. Vio como algo zarandeaba a su madre en la cama y cuando se acercó a ayudarla, algo le golpeó en la cabeza y lo lanzó hacia atrás. El chico se rompió un brazo. Después de las sesiones en casa de Doris y sobre todo porque no había podido hallar una respuesta clara a la condición de que ella empeoraba, los investigadores trasladaron a Doris, a quien a lo largo del caso había de tener 3 meses de embarazo psicológico, al laboratorio de la Universidad de California, donde se le hizo una especie de casa de cristal en la que, por cierto tiempo, Doris vivió constantemente vigilada por las lentes de las cámaras y los ojos de los doctores. Fue allí donde en cierta noche tuvo lugar la más intensa y asombrosa agresión sexual del ente. Así, ante los numerosos presentes, el cuerpo de Doris empezó a moverse como si alguien, contra su voluntad, la sujetara y la empujara a la vez. Era el ente que en aquella noche, más que en ninguna otra, evidenció una naturaleza posiblemente humana en virtud de sus condiciones sexuales, pues, como queriendo dar un show y lucirse, doblegó a la pobre Doris y la hizo realizar la posición de perrito, la del misionero y muchísimas otras posturas del Kama Sutra. Lastimosamente, de aquella depravada sesión de acrobacias necrófilas no quedó nada, pues las cámaras no lograron registrar nada con la contundencia suficiente como para hacer temblar el ortodoxo juicio científico e inclinarlo hacia la hipótesis paranormal. Al ataque anterior surgieron muchos otros. Entre tanto, uno de los psicólogos de una sesión hipnótica descubrió que Doris había sufrido de abusos sexuales durante su infancia. A partir de allí, el juicio de los investigadores se dividió en 2 grandes bloques. Por un lado, aquellos que creían que todo estaba en la mente de Doris, pasando desde grandes escépticos que se limitaban a explicaciones psiquiátricas rebuscadas, hasta investigadores de mente abierta que adoptaron la hipótesis parapsicológica de que la mente de Doris había creado proyecciones energéticas que se plasmaban en la gama de fenómenos desconcertantes que habían visto. Por otro lado, estaban aquellos que, en lugar de aferrarse a los excesos del ejercicio interpretativo, prácticamente tomaron la realidad tal cual se presentaba y afirmaban así que Doris era víctima de alguna entidad, sea esta un fantasma, un demonio o, por qué no, un extraterrestre. Mas Doris ya estaba cansada de todo y se sentía frustrada ante los escurridizos de el ente. Resultaba ser para las cámaras. Por ello, dejó de participar en los experimentos y, con sus hijos, dejó la casa inicial en Cumber, California, y se mudó a Texas en busca de una vida mejor y libre de los acosos del violador invisible. Pero el ente ya se había enviciado con ella, y en lugar de dejar sus fechorías o cambiar de víctima, decidió seguirla para así continuar con sus perversas secciones de placer espectral. 5 fueron en total las veces que Doris se mudó intentando huir de su perseguidor. Cada vez se mudaba más lejos, pero lo único que había conseguido era una disminución en la frecuencia de ataques, aunque posteriormente, de forma inexplicable, los ataques cesaron. Dice Gaynor que mantuvieron la comunicación con Doris al respecto.
Parecía que el ente la seguía donde iba. Ella cada vez se mudaba más lejos y los ataques fueron disminuyendo hasta que después de 2 años o más, finalmente cesaron por completo. Fue entonces que por fin Doris vivió con tranquilidad hasta que el cáncer la condujo a la muerte el 25 de julio del 2006. Arlequín, este tema es bastante interesante, pero también muy delicado. Porque, aunque tú no lo creas, es común. Les diré que, por lo menos, yo tengo conocimiento de 3 casos que pasaron por algo muy similar. No en un grado tan fuerte como la pobre de Carla, pero aún así no deja de ser terrible. Y bueno, esto ha sido todo por ahora, mis arlequines. Comparte este video si te ha gustado con tus amigos, y si aún no te suscribes, te invito a que lo hagas. Soy Clau, nos veremos en los sueños, nos veremos en el próximo video. ¿Te gustó este video? Si es así, dale un pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Agrega Cloud of Arlequin en tus redes sociales, Facebook, Twitter, Google+. Los links están en la descripción del video. Y si quieres mandarle algún tema interesante o sorprendente, puedes ponerte en contacto directo con él en el siguiente correo: contacto_cloud@cloudofarlequin.com. Y claro, deja tu comentario. Esto fue Cloud of Arlequin y te esperamos en el próximo video.